bueno saber que los trabajadores domésticos son aquellas personas que se dedican a la tarea del hogar y de lo que en él habita, lo cual conlleva una responsabilidad extremadamente grande, porque son personas que no solamente se dedican al aseo, sino también al cuidado de los niños y de los adultos mayores, en todo lo que tiene que ver con su alimentación y, por supuesto, con su seguridad. En el año 2016, la República Dominicana adoptó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el trabajo decente para los y las trabajadoras domésticas. Este convenio lo que busca principalmente es, número uno, que se reduzcan las largas jornadas de trabajo que tienen los trabajadores domésticos. Número dos, que se fije un tope de salario mínimo. Y número tres, que sean incluidos en la seguridad social. Entonces, antes de esa famosa resolución que dio hace unos días el Ministerio de Trabajo, ¿qué teníamos nosotros en la legislación dominicana, específicamente en el Código de Trabajo? Bueno, aproximadamente 8 artículos, como siempre digo, vetustos, anacrónicos, desfasados, porque aunque es un código del año 92, no menos cierto es que su génesis, su origen, viene desde Trujillo. Y este código planteaba una sección o un capítulo exclusivamente para los trabajadores domésticos, donde estos solamente iban a ser regulados por esta parte de la ley, por este acápite de la ley. ¿Y qué disponía, o mejor dicho, de qué no disponían los trabajadores domésticos con relación a la regulación del Código de Trabajo? Bueno, no estaban sujetos a una jornada de trabajo, por lo cual no había límites en cuanto a las horas que debían trabajar. No había obligación de inclusión a la seguridad social, por lo cual iba a quedar limitado todo lo que tiene que ver con las aportaciones al fondo de pensión, el seguro de salud, el seguro de riesgos laborales, entre otros. Pero también, y algo muy importante, sobre todo que yo sé que le interesa a mis compañeras, es que las trabajadoras domésticas quedan excluidas al marco del Código de Trabajo de la protección de la maternidad. Y yo quiero darles un dato que tengo acá bastante interesante del Banco Central de la República Dominicana, que establece que al cierre del año 2019, aproximadamente 260.620 personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado en la República Dominicana, siendo el 92.8% de esta población mujeres. Y no solo eso, que este porcentaje representa el 12.5% del empleo de las mujeres en la República Dominicana, por lo cual la importancia de esta resolución del Ministerio de Trabajo adoptando, ¿verdad?, lo establecido y lo aprobado en el convenio 189 de la OIT. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy con esta resolución que da el ministro de Trabajo? ¿En qué consiste? ¿Qué derechos reconoce al trabajador doméstico? Bueno, primero, el contrato de trabajo debe ser preferiblemente no obligatorio, por escrito y comunicado al Departamento de Trabajo. Y aquí nosotros hacemos una crítica técnica. Y es que el Código de Trabajo, dentro de sus principios, establece que el trabajo es aquel que consta en los hechos, no en un escrito. Y hablar de una preferencia por escrito es endilgar una responsabilidad a la clase media, que es quien mayormente emplea a los domésticos, para que tenga que hacer un contrato por escrito y a la vez comunicarlo a un departamento de trabajo. Esto implica costo de un abogado, de traslados, que se le va a sumar a la canasta básica de una familia, cuando siquiera las empresas medianas o pequeñas pueden cumplir con estas obligaciones de carácter con sus trabajadores ordinarios. Se establece una jornada de 8 horas diarias, no más de 44 horas a las semanas, que lo vemos perfecto. Lo vemos perfecto desde el punto de vista del carácter progresivo de los derechos fundamentales que tienen las personas, porque los trabajadores domésticos son personas. Y yo creo que es un aspiracional, que es una norma programática, porque sabemos que en los hechos esto va a ser bastante complicado. De hecho,
anda circulando, digamos que una especie de boceto, de paquito, de manual que ha preparado el Ministerio de Trabajo, donde establecen jornadas de trabajo que son las que se pudieran establecer, como por ejemplo, de 8 a 12 del mediodía, tenemos 4 horas, y luego de 2 a 6 de la tarde. Pero no, más bien es establecer las 8 horas de trabajo. Entonces, ¿dónde va a estar esa persona? En la casa. ¿Qué vamos a hacer con esa persona? ¿Ella va a estar fuera de la residencia o ella va a estar consumiendo la luz del hogar, los alimentos del hogar, el internet del hogar, acceso a las plataformas como Netflix, viendo películas? O sea, eso no queda claro, esas jornadas que se proponen en ese folleto. Ahora bien, hay otros beneficios que se han obtenido a través de la adopción de esta resolución que ha dado el Ministerio de Trabajo, y es que prohíbe rotundamente que las agencias de colocación de empleo retengan comisiones mensuales de los salarios de los trabajadores domésticos una vez que le consiguen las plazas de trabajo. Esta resolución, como manda el convenio, manda incluir a las trabajadoras domésticas o a los trabajadores domésticos, porque hay un porcentaje de un 8% que son hombres, a la seguridad social. Y aquí tenemos un dato importante que quiero, digamos que, citar. Cada empleador deberá pagar 571 pesos dominicanos por cada empleado doméstico, y el trabajador deberá aportar 28.50 para un total de 600 pesos mensuales. Adicionalmente, el Estado va a pagar 259.43 pesos. Esto es para el aporte de la seguridad social, ¿ok? Pero hay que ser, digamos que un poco a veces objetivo con estos logros que nosotros queremos exhibir. Estas personas que van a tener cobertura de seguro médico, señores, va a ser en la modalidad subsidiada. Y ya prácticamente por la cobertura de un de 90% que tiene el Estado, ya, si no la totalidad, la mayoría estaba cubierta por el SENASA. Pero bueno, son cosas que... Y gratuitamente. Es así. Esto sí va a aportar, obviamente, a que puedan tener un fondo de pensiones, un seguro de riesgos laborales, pero creo que falta mucho por hacer. Y hay algo que ha quedado excluido, y es lo que tiene que ver con las prestaciones laborales, lo que conocemos comúnmente como liquidación, que no es más que el preaviso y el auxilio de cesantía. Esta resolución establece que el empleador puede dar por terminado en cualquier momento el contrato de trabajo y no va a tener ni que preavisar ni que generar lo que tiene que ver con el auxilio de cesantía por el tiempo de trabajo, a menos que se pongan de común acuerdo las partes. Quiero precisar algo. Estoy totalmente de acuerdo con la adopción a la normativa dominicana de lo que tiene que ver con lo aprobado en el convenio 189 de la OIT. Pero así como estoy de acuerdo con esto, debemos reconocer que la República Dominicana en este momento no está preparada para cumplir a cabalidad con las disposiciones que se tienen con relación al sector doméstico, por lo cual tenemos que ser justos e irlo aplicando de manera progresiva. A ver, hay una duda que tengo. En mi caso particular, a diferencia de amigas, y yo sé que de muchos hogares dominicanos, yo tengo una chica que va a mi casa y me limpia cada 15 días, porque mayormente yo soy la que hago todos mis quehaceres en la casa. A raíz de la pandemia, tú sabes que pues nosotros tuvimos que valernos por nosotras mismas, porque los hombres tú sabes que son un poquito, no, yo no voy a hacer tal cosa. Algunos. Ah, bueno, algunos. Entonces, los que tenemos, se podría llamar trabajadores de manera informal, que va esporádicamente a hacer un servicio. Entonces, ¿en qué modalidad podría caber ella? La ley contempla la formalidad ya de los trabajadores domésticos. Okay. Ya van a estar ajustados a un salario mínimo. No se le puede pagar menos de 10,000 pesos dominicanos. Tienes que hacer un contrato de trabajo con ella, oral o escrito. El escrito pudiera ser hasta digital. Lo único que el reglamento no establece, las disposiciones no establecen por qué vía se va a notificar ese digital. Sí. Y
tiene que trabajar no más de 8 horas. Esa es la realidad que O plantea. sea, que ya no le puedo pagar cada vez que vaya, ni tampoco puedo, o sea, ella simplemente va en la mañana y se va a mediodía, o sea, ya tiene Tendrías que hacer el ajuste, Ajá. si vas a hacer un pago por día, de hacer el cálculo de qué corresponde por cada día, asumiendo que mensualmente fueran 10,000 pesos. Para eso hay una fórmula en el Código de Trabajo que se puede Así emplear. como señala Manuel, hoy sale una publicación en Diario Libre de la periodista Tania Molina que dice que el salario mínimo, las que estén a tiempo parcial, sería de 420 por día. Es el cálculo que hizo la autoridad competente para, como dice Manuel, señalar en proporción a los 10,000 pesos. Sin embargo, yo decía en un espacio que participo los sábados que estas garantías de derechos para las colaboradoras del hogar era necesaria, pero se hizo mal. Se hizo mal porque solamente salió una primera parte, no se contempló luego de una manera detallada esto de quienes trabajen a tiempo parcial. Se supone un plan piloto, más no se anunció como un plan piloto. Lo de plan piloto lo vine yo a saber cuando estábamos debatiendo el tema en el programa, y otras de las compañeras que son del partido de gobierno, pues lo estuvieron aclarando. Y yo decía, está todo este tema del seguro. Muchas de ellas, como Manuel señalaba, cuentan con el seguro SENASA. Cuando se registre, ¿cómo se va a registrar una familia en la tesorería de la Seguridad Social? El comportamiento de una empresa no es el mismo que el de un hogar. ¿Y cómo se va a dejar claro entre los mecanismos del Estado Dominicano y el sistema de que cuando ingresen a la tesorería de la Seguridad Social, muchas de estas trabajadoras que reciben bono luz, bono gas, supérate, etcétera, no se le tumbe esta ayuda del Estado, porque de acuerdo a las normativas de la Seguridad Social, o a las normativas más bien del sistema, perdón, me equivoqué de término, cuando alguien ya cotiza, no puede recibir estos subsidios. Entonces, creo que el espectro de análisis de este tema por parte del Estado debió ser más amplio, debió analizarse las características propias del trabajo doméstico, porque a veces pensamos en las pobres trabajadoras que están en un hogar de gente pudiente, pero el trabajo doméstico es una necesidad en nuestro país, como decía la abogada experta en temas de familia Julia Muñiz, con la que conversábamos en estos días, precisamente entrevistándola. Una familia, ¿cómo sale a trabajar? Una familia no se puede sostener con un solo empleo. No todo el mundo puede darse el lujo de que la madre se quede en la casa cuidando a los hijos. Es una necesidad que los dos salgan a trabajar para sostenerse. Y yo decía ese mismo sábado, ¿cómo hace un camarógrafo, por ejemplo, que aquí tenemos varios compañeros aquí, para cumplir con todas esas exigencias que se está pidiendo en esta normativa? Tal vez no todos, o tal vez la mayoría no puedan darse el lujo de que su señora se quede en su casa cuidándole a los hijos, si tiene la señora que trabajar y el que trabajar aquí en el set. Entonces, ¿pueden tal vez ellos cumplir con todos esos requisitos? ¿Puede un periodista? ¿Cuánto gana un periodista? Cumplir con esos salarios. Entonces creo que eso es algo que el Estado debió pensar bien, debió reflexionar, debió de hacerse acompañar con los actores del sistema, porque también hay otras cosas que el empleador asume. Ese descuento de las agencias, muchas veces el empleador lo asume. Sí, es un tema un poquito complejo. Tú sabes, Manuel, que también con relación a el tema de educación, en relación al tema del presupuesto de educación que está en debate y por supuesto sobre el tapete. Yo como estudiante de Derecho, porque verdaderamente me encanta, ahora que estoy en este mundo del derecho y estoy entendiendo muchas cosas que quizás antes no entendía, veía una entrevista de un colega tuyo, pues casi colega mío, y él hablaba que era un problema jurídico porque la ley que determina el 4% de la educación es orgánica y que por ende la ley de presupuesto es una ley regular, o sea que no puede modificar una ley orgánica. Como que desenrédame ese lío, a ver. A ver, la ley de educación es una ley preconstitucional. Como su prefijo lo indica, es una ley que fue promulgada antes de la entrada en vigencia de la Constitución del año 2010. Pero
como es una ley que regula derechos fundamentales, específicamente un derecho de segunda generación, que es un derecho a la educación, es una ley orgánica. Y cualquier modificación que se vaya a realizar con relación a esa ley debe hacerse por una ley orgánica, no por una ley ordinaria. Sobre todo porque hay una característica que se desprenden de los derechos fundamentales y es que tienen una condición de progresividad. No puede haber regresividad, por lo cual hacer una disminución del presupuesto de educación perfectamente constituye una inconstitucionalidad porque va en contra de los avances de el derecho a la educación per se. En esas atenciones sí quiero advertir que hay una excepción que plantea la Constitución con relación al traspaso de fondos, que se puede hacer, pero la única forma en cómo se puede hacer es por ley. Por aquí hay una excepción de la excepción. Como se trata de un derecho fundamental, que es el derecho a la educación, no puede el Estado disminuir el presupuesto, y más, señores, esto no como abogado, en la cantidad de miles de millones de pesos que lo hizo, que me parece que fueron aproximadamente 4.000 y tantos.